Amén. Fue una alabanza de mucha gracia. 아버지의 마음으라. 아버지의 마음. 하나님 아버지의 마음을 아는 우리 영혼 가족들 Tenemos que 다 ser 되기 personas que conocen 바랍니다. el corazón de 그 Dios. 삶이 내 삶이 되게 하옵소서. Que esa vida se vuelva mi vida. 하겠습니다. 신앙 고백합니다. Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nos vamos a saludar los unos a los otros. La única forma para que haya limpieza de pecados es la sangre de Cristo. Les voy a compartir la palabra con la sabiduría de vivir los últimos tiempos. Con el título de vivir de la sabiduría de vivir los últimos tiempos. En Alemania recientemente se llevó a cabo la aprobación de una ley que es una ley que permite que las personas puedan decidir su propio género. Entonces, ¿qué ley es esta? Es una ley donde las personas sin ningún tipo de impedimento pueden cambiar su género. Entonces, ¿qué pasaba? Antes, para poder aprobar este cambio de género, las personas tenían que pasar por un examen y tenían que hacerse un proceso. Sin embargo, se consideró que ese proceso violaba los derechos de las personas. Entonces, en el momento en que las personas quieran cambiar su género, simplemente pueden ir y cambiarlo. Entonces, si por ejemplo yo soy hombre y yo hoy digo, bueno, yo quiero dejar de ser hombre, hoy, ahora soy mujer, yo simplemente puedo ir al lugar y cambiar y decir que soy mujer. No es necesario llevar a cabo una cirugía o cualquier cosa, no importa. Simplemente pueden hacerlo. Incluso se puede eliminar, borrar del historial cuál era el género original. Entonces, ¿esto qué tipos de problemas va a crear tanto en prisiones como en escenarios militares, como en deportes? ¿Cómo van a llevar a cabo el orden en los lugares donde tienen que diferenciar el género? Va a ser muy complicado. Incluso en Estados Unidos, y si vemos muchos países desarrollados, ya las habitaciones, los dormitorios en Estados Unidos, ya hay lugares donde no está dividido por género, todo el mundo duerme juntos. Entonces pueden haber hombres también que simplemente usen esa ley para poder entrar a espacios donde hay mujeres sin ningún problema. Y también en los juegos van a ser muy complicados. En las copas, los Juegos Olímpicos va a ser muy complicado. Incluso eso pasó este año. Un hombre se cambió el género a mujer y ocupó el primer lugar en la sección de hombres, de mujeres. Esto puede pasar. Entonces no tiene sentido. Y Alemania no es el primer país que aprueba este tipo de leyes. Y es que esto no tiene sentido para nosotros. Sin embargo, esto ya está pasando en Europa, en muchos países. Ya se están creando los medios legales para estas cosas. Y ya en diferentes países como España, Suiza, Portugal, Luxemburgo, Escocia, en todos estos países ya se han aprobado este tipo de leyes. Y estas cosas no es algo que se va a quedar solamente en Europa, sino esto es algo que puede y probablemente va a llegar pronto a Asia. Y tal vez ustedes, como los creyentes de nuestra iglesia, tal vez es la primera vez que escuchan esta ley, escuchan sobre una ley de escoger el género. Sin embargo, cuando ustedes escuchan esto, ¿qué corazón, qué pensamiento viene? Es el fin de los tiempos, y realmente es el fin de los tiempos. Realmente son situaciones que nunca hubiéramos imaginado y estas leyes ya se están aprobando y se están llevando a cabo.
우리 후대들이 큰 위기에 Entonces 처해 있는데 va a ser, es un 점점 ambiente cada vez 심각해지는 más difícil, 그리스도인들의 el cual nuestros 성결, remanentes van a tener que 문제를 vivir. 이 가지고 둘러싼 논란이 지금 미국 사회는 심각합니다. Y ahora, si nosotros vemos los países que han aprobado estas cosas, no son fáciles. Si nosotros vemos Estados Unidos, la situación no es muy fácil. En California, 부모 동의가 없이 ya los 성전환 niños 수술을 할 수 있어요. sin aprobación de los padres pueden llevar a cabo cirugías para 지난해 cambiar su 미국 género. 청년 중에 스스로 나는 이 트랜스젠더다 Entonces, si un menor de edad dice yo soy transgénero, 이렇게 말을 한 비중이 3.3%. 그런데 전년도에 비해서 puede cambiar su género y ya se muestra, las cifras dicen que ya el 3.3% de los niños, de los adolescentes, de las personas menores de edad se consideran transgénero. 급증하고 있는데 Esto ha aumentó, 미국의 고등학생 se 중에서 duplicó en un año. 한 명이 나는 트랜스젠더다, 동성애자다라고 Entonces, si las personas, 그렇게 y también, 밝히고 있습니다. sin embargo, se han mostrado que de 4 personas, 동성애자라. 이렇게 y en 자신을 los colegios se ha mostrado que de 4 personas, una ha llevado algún tipo de cirugía. 사람들에 비해서 우울증과 Pero ¿qué pasa? Las cifras también están mostrando que las personas que se consideran parte de este grupo tienen una tasa de depresión mucho más alta y tienen mayor tasa de suicidios y pensamientos suicidas. 들어올 수 있기 때문에 얼마 안 되면 그러니까 한국도 Entonces estas cosas también pueden entrar sin que sepamos en cualquier momento en nuestro país. 영적으로 깨어있지 아니하면 Si nosotros no estamos despiertos espiritualmente como la palabra de hoy, 마지막 때에 사는 지혜 이게 없으면 세상 si como la palabra de hoy nosotros no tenemos el discernimiento para vivir estos últimos tiempos, va a ser muy difícil y por eso el apóstol Juan nos dice en la palabra de hoy cómo tenemos que estar despiertos espiritualmente en esta última época. Nos dice claramente en el versículo que estamos viendo el día de hoy. Si nosotros vemos el versículo de hoy, vemos que habla de cómo tenemos que trascender las circunstancias y saber que estamos viendo los últimos tiempos. Y yo los bendigo para que ustedes sean estos creyentes que saben vivir con sabiduría estos últimos tiempos. Primer punto es una vida enraizada en la verdad. En el versículo, vamos a leer el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora sí vemos el apóstol Juan con un corazón de padre le está hablando a los creyentes más débiles de la iglesia y les está diciendo, este es el último tiempo. Estamos en los últimos tiempos. Y si nosotros hablamos del último tiempo, la verdad no es muy claro porque, por ejemplo, este versículo fue escrito hace casi 2000 años y ya estaban hablando del último tiempo. Y en el tiempo en el que estamos viviendo ahora, después de tanto tiempo, aún lo consideramos el último tiempo. Entonces, ¿por qué hablamos si esa época hace 2000 años era el final de los tiempos? ¿En qué época estamos? Ahora nosotros estamos al final, entonces se dice que estamos en el final del final de los tiempos. Pero aún así, en términos de tiempo cronológicos, no entendemos muy bien qué es esto. Pero si nosotros vemos en la palabra, ¿cuál es el estándar de qué habla la palabra cuando habla de los últimos tiempos? Vemos que la palabra habló de la llegada de Cristo. Y si vemos en la palabra, los últimos tiempos son los tiempos desde que Jesús ascendió hasta que Él regrese. Todo ese periodo es considerado los últimos tiempos. Porque Jesús con seguridad va a volver. Lo que nosotros no sabemos es cuándo vamos a volver. Y si nosotros vemos en Mateo 24:36, Mateo dice, Jesús dice en Mateo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús mismo no sabe cuándo
es el final. 그러면서 Nos está diciendo esto en la 어떻게 palabra. 하라는 것이냐? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entonces Jesús nos dice en el versículo 36, en el versículo 42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos en qué momento va a venir, si vemos en el versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que estar despiertos espiritualmente y prepararnos para el momento en que Jesús regrese. Siempre tenemos que estar preparándonos, cada día, en cada momento, estarnos preparando para su regreso. 예수님이 언제 오실까? 제가 생각하다가 아마 금요일 밤에 안 오시겠냐? 그날 십자가 지었으니 금요일 심야 때 안 오겠냐? Yo a veces pienso, ¿cuándo vendrá Jesús? Y después, ¿será que Jesús no vendrá el viernes en la noche que fue cuando llevó la cruz? 시간이나 기간을 No sabemos. pero- 굉장히 긴장을 할 텐데 그게 없기 때문에 Y si digamos nosotros supiéramos que Jesús va a venir en tal momento o a tal hora, estaríamos pendientes de ese momento. Pero como nosotros no sabemos, y hay muchas personas que dicen esto, va a venir en tal día o en tal momento, pero si Jesús mismo no sabe cómo las personas pueden decir que sí saben, no tiene sentido. Y precisamente para que estemos pendientes, despiertos en todo momento, es que no conocemos el momento. 심지어 칼빈도 못 따라왔어요. 너무 이게 잘못하면 큰일 나니까. Por eso también es muy importante cuando se lee Apocalipsis, porque si lo leemos mal pueden haber muchas confusiones. Entonces, como nosotros no sabemos en qué momento va a venir Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar despiertos espiritualmente. 예수님의 직계 제자를 통해서 Y es, 마지막에 일어날 다양한 영적 현상들을 알 수가 있습니다. sin embargo, lo que Jesús dijo son síntomas que van a estar antes de que Él venga. Entonces, nosotros vemos en el versículo 18 de hoy, dice que vendrán, han surgido, hoy dice que en los últimos tiempos habrá anticristo, dice que han surgido muchos anticristos. ¿Qué significa anticristo? 요한이 기록한 서신에서 4번 나와요. Esta palabra anticristo en los últimos tiempos la usa Juan 4 veces. 정말 남쪽의 중요 주제 중 하나입니다. 적그리스도 이 말은 헬라말 안티크리스토스라는 뜻인데 Y esta palabra anticristo en hebreo significa anticristos. 그리스도는 뭐요? 대적하는 자. ¿Y qué es esto? Es una persona que está en contra 서 있는 자. de Jesucristo. Una persona que es algo que busca estar en el lugar de Cristo. Decimos en Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces hay muchas personas que dicen, yo soy el Cristo. Y entonces, ¿qué está diciendo la palabra? También se van a levantar muchas personas diciendo, yo soy el Cristo. Y la palabra nos está advirtiendo esto. Incluso en nuestro país hay muchos que dicen que son Cristos. Hay muchos líderes que dicen que ellos son el Cristo. Entonces, sin embargo, si nosotros vemos en 2 Tesalonicenses 2:4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en nuestro país también hay muchos dioses. Y ellos dicen que ellos son Dios. Entonces es todos estos cultos, todas estas cosas que buscan reemplazar a Dios. Y entonces esto no lo hace cualquier persona, lo hace una persona que tiene como mucha habilidad y entonces la gente lo sigue. De hecho, hay muchas personas que son de lugares, a veces piensan que la gente que cree en estas cosas son personas que no han sido estudiadas. Sin embargo, hay muchas personas que están en sectas y han salido de universidades como Seúl, también extranjeros. Pues si nosotros vemos en Apocalipsis 19:20 dice que cuando Jesús regresa, la bestia es apresada y es echada por siempre al lago de fuego
que arde con azufre. Dice. Entonces, ¿qué pasa? Satanás trabaja continuamente. 어떻게 활동하느냐? ¿Cómo trabaja? 요한은요 본문 22절에 적 그리스도가 거짓말을 하고 속이는 존재이며 ¿Cómo 예수님이 trabaja? 그리스도이심을 Engañando a la gente. 부인하는 Como dice la palabra hoy, 자, que no 예수님이 crean que Jesús es el 부인하는 Cristo. 자, Entonces, la persona que niega que Jesús es el Cristo. 22절 보세요. Vamos a ver el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ustedes están confesando que Jesús es el Cristo. Nuestro anciano oró el día de hoy. Nosotros estamos confesando que Jesús es el Cristo. 겁내지 마세요. 아멘. Entonces, estamos confesando, está hablando todo el tiempo, ¿por qué preocuparse? 나의 그리스도입니다. Jesús es Cristo y Jesús es mi 그 Cristo. 사람은 신앙생활을 성경대로 하고 있는 거예요. Y una persona que confiesa que Jesús es Cristo está llevando una vida de fe de acuerdo a la Biblia. 길이 더러워도 Aunque no tenga la mejor personalidad. 예수님이 나의 그리스도입니다. En el 고백하면 momento en que confiesa que Jesús es el Cristo, es hecho hijo de Dios. 이상한 사람 아니에요. No es una persona extraña. 영적으로 이상한 존재가 아니라고. No es una persona extraña espiritualmente. 요한이 이렇게 적 그리스도를 언급한 이유가 있어요. Y la razón por la que Juan menciona esto es porque en esa época 겉만 선하고 육은 악하다. 다시 말하면 헬라의 이원론적인 철학 사상입니다. había muchas personas que estaban definiendo lo que era el bien y el mal. Esta era la época en la que la filosofía estaba naciendo. 신학으로 말하면 영지주의다. 영은 선하고 Entonces, si nosotros lo decimos en términos teológicos, era una época en la que se hablaba de las buenas obras para la salvación de las almas. 그런데 선은 Entonces hablaba del bien y el mal. 영은 선하고 육은 악하다. 이 말에는요 엄청난 감정이 있어요. 이게 무슨 말이냐? 예수님이 육체로 오셨잖아요. Sin embargo, hay algo muy importante y es que Jesús vino vestido de hombre, 100% como hombre, 100% Dios, pero 100% vestido de hombre. Y ellos estaban negando esta verdad. Ellos estaban negando que Jesús había venido. Y entonces si Jesús no vino como hombre, ¿cómo pudo haber solucionado nuestros problemas? ¿Cómo pudo por su sangre haber solucionado nuestros pecados? No era posible. Entonces lo que estaba negando era la salvación. Ustedes tienen que entender esto. Y decían, pero ¿cómo puede Dios mismo venir como hombre? No tiene sentido, era lo que decían estas personas. Y entonces se negaba lo que decía Jesús. Vamos a ver el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y ahorita hay muchas personas que han salido de nuestra iglesia, que no creían esta verdad, que han salido de nuestra iglesia, pero sin embargo, ellos, aunque estas personas han salido de nuestra iglesia, siguen juzgando y criticando nuestra iglesia. Por eso nosotros, como dice el apóstol Juan, es importante que estemos despiertos espiritualmente. Vamos a leer el versículo. El versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. La vida eterna, lo vamos a decir en una palabra. Nosotros tenemos que poder enraizar nuestra vida espiritual en la palabra. Y la verdad de la que nos habla Jesús es este verdadero evangelio, es también del que está hablando Juan. ¿Y cuál es la esencia? Creer que Jesús, que vino con cuerpo de hombre, es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál es la verdad?
성철 스님이 내가 진리를 발견하면 불교 떠날 것이다. ¿Cuál es la verdad si nosotros 40번 읽었는데도 진리 발견 못했어요. encontráramos la verdad? Si la verdad estuviera, simplemente porque buscamos la gente, los budíos ya hubieran dejado el budismo, pero no han podido encontrar la verdad. 내 접이 No está en sus libros. 아 살아서 내가 무한 지옥불에 떨어지는구나. 그분 영이 다 열렸어. 보통 종이 아닙니다. 보통 스님이 아니에요. 내가 살아서 무한 지옥불에 인간은 죽는 게 없어요. 영적 존재 어디 죽어요. 그러니까 Entonces, 이분이 늘 고민하는 게 진리예요. 진리가 뭐냐고. había una persona que siempre, un budista que siempre hablaba de la muerte y no entendía. 진리를 자유케 하리라. Y él busca, pero ¿cuál es la verdad? ¿Cómo podemos tener libertad? ¿Cómo podemos libertarnos de la muerte? ¿Cómo podemos conocer la verdad? 길이요 진리니라. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. 하나님의 아들 예수가 나의 그리스도가 되는 것이 진리라는 거예요. Que Jesús, el Hijo de Dios, se vuelva mi Cristo, es encontrar la verdad. Yo espero que ustedes confiesen esto muchas veces, 100 veces, confiesen esto. Jesús es mi Cristo. Y esa es la mejor confesión que pueden hacer. 진리 안에 거야만 뭐요? 영원한 생명이 주어지는 거다. Y solamente en la verdad está la vida eterna. En la vida de Jesús está la vida eterna. 지금 현장에는 Y el campo ahora 예수님이 그리스도라는 사실을 no conoce la verdad de que Jesús es el Cristo. 심지어 De verdad no lo conoce. 본문이 말하고 있잖아요. Pero la palabra nos está diciendo claramente, la Biblia nos está diciendo. ¿Esto es algo que decimos solamente nosotros? ¿Es algo que nosotros nos invitamos? ¿Nos inventamos? 모르는 사람은 밖에 있다잖아요. Dice que las personas que no conocen que Jesús es el Cristo, no hay vida eterna en ellos. 아니었다. 원래부터 아니었다. Y la palabra nos está diciendo, los que estaban con ustedes no son de ustedes. Y hay gente que ha salido, no eran de nosotros. 예수가 그리스도라는 사실. Los no creyentes, todos desconocen que Jesús es el Cristo. 종교인들 싹 모르지요. 심지어 교회를 다니도 잘 모르지요. Y hay personas que incluso asistiendo a la iglesia no saben. Hay personas que incluso asistiendo a nuestra iglesia no lo saben. Y yo, siendo pastor, por mucho tiempo no lo sube. Yo que nací en un hogar cristiano, que me gradué de la mejor universidad de seminario, no 교회만 다녔어요. 그런데 sabía esta verdad. Estuve en muchas iglesias, sin embargo les estoy diciendo que no sabía esta verdad. 최고의 신학교 공부를 해가 목사가 돼서 Estudié en la mejor universidad, en el mejor seminario, me volví pastor y no sabía, les estoy diciendo. Y esta es la verdad. 결론을 못 내렸다니까요. Y yo no tenía esta respuesta, yo no tenía esta conclusión. 아직 결론 안 난 분들 Por eso las personas que, ustedes saben cuál es la 이런저런 생각 característica de las personas que no han podido concluir todo, es que esto o aquello se vuelve un problema. Porque no tienen respuesta, entonces son tambaleados. 이유로 예수가 그리스도라는 사실을 Por eso yo espero que hoy ustedes, mientras confiesen que Jesús es el Cristo, dejen de desfallecer en su vida espiritual. 놀라운 사실 La gente no sabe esta verdad, desconoce esta verdad. 치는 거요. 물어보세요. Pregúntenle a las personas, 예수가 그리스도를 설명 좀 해보라고. díganle a la gente que les explique quién es Jesucristo. 믿는다는 사람에게 안 물어보세요. Hay personas 모릅니다. Que han asistido a la iglesia por años y no lo saben. ¿Por qué tiene que ser Jesucristo? Y si no saben eso, entonces ¿cómo van a tener discernimiento? ¿Cómo van a poder hacer una confesión de fe? Por eso yo espero que ustedes tengan una fe, enraicen sus confesiones en una fe verdadera y que durante este año realmente entiendan por qué es que nosotros estamos ensanchando nuestra tienda, por qué es que nosotros estamos predicando el Evangelio. La respuesta está acá. ¿Por qué tenemos que ir por las naciones? ¿Por qué tenemos que enviar personas? ¿Por qué tenemos que hacer esto? El propósito no es solamente que nos conozcan. ¿Por qué enviamos misioneros? ¿Por qué hacemos evangelismo? ¿Por qué servimos en la iglesia? ¿Por qué damos nuestra vida para servir en la iglesia? Para hablar de que Jesús es el Cristo. Es la única razón, la razón por la que existe la iglesia solamente es esta. Por eso cada vez que damos culto, hacemos la confesión de fe. También confesamos, hacemos el credo, hacemos dos confesiones. Nosotros hacemos la confesión del credo y también tenemos la confesión de nuestra iglesia. ¿Cuál es nuestra confesión? Que Jesús es el Cristo. Y nosotros tenemos que poder vivir y creyendo esta confesión. Y yo los bendigo para que todos ustedes realmente crean esto. Segundo punto. Quien permanece, la vida que permanece en el Señor, versículo 20.
오직 그의 기름 부음이 모든 것을 너희에게 가르치며 또 참되고 26 y 거짓이 없으니 27. 너희를 가르치신 그대로 주 안에 거하라. 본문에서 미혹하는 자들은 영지주의자들입니다. 그 당시 영지주의가 교회를 다 박살냈어요. La palabra, 영지주의자들, 복음의 참 진리가 아닌 거짓 진리로 성도들을 미혹해서 이 교회 공동체를 흔드는 존재들, 이런 거짓 교사들은 en el versículo 27 dice que la unción que hemos recibido no es falsa, sino que es verdadera y que permanezcamos en esa tal como el Señor nos las ha enseñado. 여러분이요 예수님의 그리스도라는 사실 믿는 사람은요 Si ustedes son personas que creen en la verdad de que Jesús es el Cristo, no pueden tambalear, no pueden desfallecer, no desfallecen simplemente. Por eso el apóstol Juan lo que le está diciendo a sus apóstoles, a la iglesia es simplemente estén fortalecidos en la fe. Porque el momento que están fortalecidos en la fe es suficiente. Y el punto es, guarden lo que han escuchado desde el comienzo. Vivan una vida que permanezca en el Señor. Permanezcan en Él. Sepan que la verdad de la Biblia es la única verdad y permanezcan sobre esta verdad. Si nosotros hablamos de los tiempos que estamos viendo ahora, nosotros tenemos que permanecer también en la palabra del púlpito, porque es la palabra de Dios. 강단과 하나가 되라. Volvernos uno con la palabra del púlpito. 말씀 귀 안 들어옵니까? ¿Ustedes no escuchan la palabra? 사단의 장난입니다. 하나님 말씀인데. ¿Es una broma de Satanás? No, es la palabra de Dios. 듣고 있습니다. 많고 많은 교회 중에서 왜 특별히 말을 Hay muchas iglesias. ¿Y por qué? Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué tantas iglesias? Porque el Señor nos envió a la iglesia Yehuan. 불바다인 강성구에서 ¿Por qué nos enviaron a la iglesia Yehuan donde no tienen una cruz como todas las otras iglesias? 강단 흐름을 타고 Para que usted se aferre a la palabra del púlpito de la iglesia y viva una vida de fe que obra de acuerdo a la voluntad de Dios. Fue el Señor quien lo guió acá. 그렇기 때문에 강단과 한 흐름을 같이 그렇게 타는 것 지극히 자연스러운 Por eso es que es importante que usted esté aferrado a la palabra del púlpito 응답을 주시는 것입니다. y que sepa que por medio de esa palabra el Señor va a hablarle a usted. 하면서 Y si ustedes experimentan esto, van a decir, realmente la palabra de Dios está siendo establecida. 이게 되는 통로가 강단이에요. Y el camino para disfrutar esto es la palabra del púlpito. 잘 해오셨어요. Y ustedes vinieron muy bien a esta iglesia. Fueron muy bien guiados a esta iglesia. 모델로 내가 세우고 싶은 Nuestra iglesia es espiritualmente un modelo para muchas iglesias. Todos y muchos nos están viendo. 기독교 교단 협의회 제가 현재로 며칠 전에 회의했어요. Yo ahorita me reuní con muchas denominaciones de la iglesia cristiana en Corea 대표회장입니다. 한국 기독교 교단 협의회. y encontré con los representantes de todas las denominaciones del cristianismo en Corea. 12월 다 옵니다. 저는 Y ellos van a venir a visitar nuestra iglesia. 기도의 인도 순수를 맡았습니다. Y yo soy el encargado de dirigir una oración, un tiempo de oración. 앞으로도 Y ahora en adelante también, continuamente. 흐름 잡으시고 Yo espero que ustedes se aferren aún más a la palabra del púlpito y que 살기를 바랍니다. vivan una vida 보면 사도 요한이 주 안에 que se aferra a esto, que realmente experimenta esta verdad espiritual. 하면서 기름 부음이라는 표현을 반복하고 Y el apóstol Juan en este 모든 versículo, 교회의 모든 성도라면 기름 부음을 들었을 때 él habla 뭐가 떠오릅니까? 기름 부음 말만 들어도 뭐가 de 떠올라요? unción. 그리스도. Y cuando nosotros pensamos en unción, ¿en qué pensamos? En Cristo. Porque ¿qué significa Cristo? El ungido. 기름 부음 받은 자. Una persona que ha sido ungida, 이게 ungido. 무슨 말입니까? ¿Y qué significa esto? 기름 부음 받았단 말은 그 당시에 선지자 En esa época solamente los profetas, los reyes y los sacerdotes recibían la unción delante de Dios. Y cuando ellos eran ungidos, el Espíritu Santo reposaba sobre ellos. El Espíritu Santo no estaba sobre cualquiera, sino que tenían que se tenía que orar por ellos. Ellos tenían que ser ungidos. Y en ese momento el Espíritu Santo reposaba sobre ellos.
사람과 하나님과의 관계를 회복시켜주는 만나게 해주는 역할. Y entonces, 왕이 뭐예요? ¿cuál era el 사람의 propósito 죄를 다 de los 사해주는 sacerdotes? 역할. 왕이 뭐예요? Que el pecado de las personas fuera quitado para que ellos puedan encontrarse con Dios. ¿Cuál era el rol de los profetas? Abrir un camino para que la gente se encontrara con Dios. ¿Y cuál era el rol de los reyes? Vencer para que la victoria de Dios estuviera sobre su pueblo. 이 가장 중요한 Y entonces Jesús, que es el ungido, tenía estas tres cosas, las cosas más importantes 영적 주대에 대해요. de Jesús. Por eso las cosas más importantes que necesita un ser humano están en Jesús. 그래서 예수가 나에게 그리스도다. Por eso cuando nosotros decimos Jesús es mi Cristo, cuando nosotros creemos y confesamos esto realmente, todo mi pasado, mi presente y mi futuro, 됐습니다. todos los problemas de mi pasado, presente y futuro son completamente y perfectamente solucionados. 없습니다. 예수 그리스도를 내 인생의 주인으로 영접하는 순간에 Y en el momento que ustedes reciben a Jesús como su Señor, 모든 문제를 해결하시고 영생을 experimentan que 보장해 el Señor solucionó todos sus problemas y la vida eterna es garantizada. 겁니다. 영생을 보장해 줬기 때문에 이게 복음이에요. Esto es el Evangelio de Dios, esta vida eterna. Y entonces lo que habla Jesús es, manténgase lo que habla Juan es, manténgase en esta verdad que conoció desde el comienzo. Y esta es la verdad que ha sido compartida desde el comienzo. 너희는 주께 받은 바 기름 부음이 너희 안에 En el versículo 27 dice, en cuanto a ustedes la unción de que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esta unción es verdadera, no es falsa. En el versículo 20 dice, todos ustedes en cambio han recibido la unción del Santo de manera que conocen la verdad. Nosotros hemos recibido la unción que viene de Jesús. ¿Qué quiere decir? Por medio del, ¿qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo está en nosotros también. Y que por el Espíritu Santo es que podemos confesar que Jesús es el Cristo. Si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros ni siquiera estaríamos sentados en este lugar, en este momento. Si no fuera por el Espíritu Santo, no podríamos entender la palabra de Dios. No importa si hablan el mismo idioma, no pueden entender. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaría en ustedes. 우리가 예수 그리스도를 영접하는 순간에 예수를 믿는 순간에 주의 성령께서 우리 안에 함께 En el momento en que nosotros recibimos a Jesús, en el momento en que nosotros creemos en el Señor, el Espíritu Santo viene a habitar por siempre en nosotros. Y entonces ustedes dicen, es que yo me equivoqué. ¿Ustedes creen que porque ustedes se equivocan o algo, el Espíritu Santo va a irse? No. 그것을 그렇게 여러분을 선택 구원해 놓고 함께 하신다고. Y a ese punto el Espíritu Santo va a estar con ustedes siempre. 이제는 주의 성령께서 Y nosotros ahora, como personas del Señor, tenemos que vivir y saber que el Espíritu Santo nos está guiando en todo momento. 자녀들아 이제 그의 안에 거하라. 이는 주께서 Vamos a leer el versículo 28. 그가 강림하실 Dice, y ahora, 때에 queridos hijos, 우리가 permanezcan en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su vida. 의를 행하는 자마다 그에서 난 줄을 Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. 이제는 그 깨달음대로 행동을 Entonces, 해야 된다고 강조. la palabra está diciendo que si conocemos a Jesús y reconocemos que Él es justo, que practiquemos esa justicia. ¿Qué es esto? 어려우시다는 진리를 안다면 그 의를 행하는 삶을 Saber que no vamos a ser avergonzados en su venida, sino mantenernos en su justicia. Pero ¿cuál es el punto central de estos dos versículos? 뭐예요? 생명 살리는 삶이에요. Es vivir una vida que salva vidas, 생명 살리는 삶. una vida que 하나님의 salva 의는요, almas. 예수 그리스도를 통해서 구원을 이루는 것이기 때문에 Y es por medio de Jesucristo que se alcanza la salvación y nosotros tenemos que 하나님의 의를 이루가는 정인들로 다 서시기를 제물로 축복합니다. vivir, que nosotros tenemos que vivir para que el Señor sea obrando a través de nosotros, salvando vidas. Conclusión, nosotros el día de hoy vamos a tomar la cena y este es muy importante porque estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, estamos participando en la muerte y la resurrección y nosotros por medio de esta cena estamos recordando que obtuvimos libertad a través de esto. Tenemos que meditar y saber y en este tiempo confirmar que Dios salvó a un pecador como yo.
nosotros obtuvimos una libertad absoluta. Y nosotros, el ser humano muchas veces, para poder recordar cosas importantes, hace muchas cosas, toma fotos, guarda recuerdos. El ser humano también crea cosas simbólicas para recordar cosas. Pero este tiempo es un tiempo en el que recordamos. Nosotros recordamos muchas cosas, pero muchas veces se nos olvida la salvación que hay en el Señor. A veces estamos muy ocupados por esta situación o por aquella situación y se nos olvida el poder y lo conmovedor que es la sangre de Cristo, el sacrificio del Señor. Y a veces vivimos olvidando esto. Y la verdad, esto no es lo que tenemos que hacer una vez o 2 veces al año, sino esto es algo que tenemos que hacer. La iglesia primitiva lo hacía todos los domingos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya no lo hacemos todas las semanas. ¿Por qué? Porque se pierde el significado que tiene esto. Por eso lo hacemos 2 veces, pero realmente tenemos que espiritualmente tomar una decisión. El apóstol Pablo habla en Corintios sobre la esencia, en Corintios 11:26, sobre la esencia de esta cena. Que dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y el camino, el único camino para la salvación es Jesucristo. ¿Y qué es esto? Todo esto lo hemos recibido, todo lo que recordamos lo hemos recibido por el momento que creemos en Jesús. Y por eso nosotros, por medio de la palabra y por medio de esta cena, no sabemos hasta qué momento vamos a vivir, pero tenemos que decir, Señor, hasta el momento que yo viva, no sé hasta cuándo sea, pero voy a vivir para ti, Señor. Llámame a vivir para la evangelización. Y yo los bendigo para que todos ustedes, por medio de esta cena, recuerden que vivimos para la evangelización. Que se restaure una gracia, que haya una gracia restauradora en cada uno de nosotros. Ahora vamos a empezar a repartir la cena.